Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hemos visto que los partidos políticos se preparan con internas de cara a lo que van a ser las elecciones del 2024 y sería interesante conocer también cómo la Fiscalía Electoral se prepara para esta fecha importante. ¿Cuántos delitos electorales se están investigando específicamente? ¿Cuántos han sido trasladados a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuántos de ellos también involucra investigación de diputados? Sobre todos estos temas vamos a hablar con el fiscal electoral Dilio Arcia, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Fiscal Arcia, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es la primera vez que lo tenemos específicamente en Cara a Cara como fiscal electoral. Y como hemos dicho al inicio, vamos a hablar de varios temas. El tema de delitos electorales, que tanto ha avanzado, las investigaciones que realiza la Fiscalía Electoral, pero tal vez me gustaría arrancar por aquí, por verlo como un tema de actualidad. Sé que hay un tema en este momento, fiscal, de capacitación, y es que a nivel de institución se preparan ustedes también para el 2024. ¿Qué tipo de capacitación se está dando en este momento? Porque hay que ver el tema de transparencia y hay que ver el tema de reglas claras del juego definitivamente para la contienda electoral. Bienvenido, fiscal. Sí, muchas gracias, Dorca, por la oportunidad que nos da de dirigirlo a tu público y a la ciudadanía en general. Nosotros hemos participado desde el principio en todos los procesos de consulta a las modificaciones del Código Electoral, y si buscan en las actas de la Comisión de Reformas Electorales, observarán que la Fiscalía tiene el récord de participación 100% en todas estas reuniones, de manera que nosotros estamos conscientes de cuál es el sentido y el sentir de la sociedad civil, de los partidos políticos y de las instituciones, y sobre todo del Tribunal Electoral. Sí, y yo creo que esto que nos señala fiscal Arcia es importante, porque vimos que en su momento usted incluso solicitaba que en el tema de reformas electorales no se les excluyera. Entonces, sí es importante que las reglas del juego estén claras para lo que viene precisamente, que debe ser un proceso con transparencia, que es lo que exige en este momento la ciudadanía, fiscal Arcia. Ahora que estamos en el proceso de inscripción de candidaturas por libre postulación, se está ejerciendo dentro de poco lo que es el periodo para la recolección de firmas. A nosotros nos correspondería, desde luego, avalar o rechazar las firmas que se nos presente por parte de organización electoral. Pero lo que nosotros planteamos es que de qué manera podemos establecer un mecanismo para que no tengamos que confiar plenamente en las constancias de lo que nos dice organización electoral en un boletín electoral que publica periódicamente las cifras, si nosotros no hemos visto ningún expediente y no hemos visto ninguna de estas peticiones o de estas adhesiones, si cumplen con los requisitos o no. Mire, vamos a ir a la primera pausa, fiscal Arcia, pero me voy a quedar un poquito en este tema porque sé que hay una denuncia que fue presentada precisamente por el tema de la revocatoria de mandato al alcalde Fábrega, que está en este momento pues siguiendo su curso. Vamos a hablar también en el próximo bloque ¿cuántos delitos electorales está investigando en este momento la Fiscalía Electoral? Sé que hubo un recorte en el presupuesto para este año que está pues en curso. ¿Qué tanto se ha visto afectado todo este proceso o todas estas investigaciones que está realizando la Fiscalía Electoral? Vamos a hablar de estos temas, fiscal, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara.
Amigos, ya estamos de vuelta en Cara a Cara conversando con el fiscal electoral Dilio Arcia. Usted hablaba un poco en el bloque anterior, fiscal, tal vez de algunas falencias o cómo hay que robustecer algunas normas para este tema de transparencia. Y hablaba específicamente del caso de ahora la inscripción de los que se van a postular para la postulación de los candidatos independientes específicamente. Y sé que hay un caso que está en investigación, una denuncia que fue presentada por el tema de revocatoria de mandato. Todo esto o todo este tipo de experiencia fiscal abona un poco para tener reglas del juego claras dentro de la Fiscalía Electoral. Nosotros tenemos una situación de que ahora hay validaciones de firmas de adherentes a través de la tecnología biométrica, que hasta donde yo conozco no tenemos especialistas en Panamá, y por lo menos si necesitamos hacer algún tipo de peritaje sobre estas situaciones de tipo FBI, definitivamente tendríamos que enviarlo a medicina legal o a cualquier otro departamento, pero la Fiscalía no está en capacidad ni tiene el presupuesto para establecer esos mecanismos. Entonces nosotros lo que le planteamos al Tribunal Electoral es que al menos se nos permita la capacitación con sus funcionarios de la materia para que podamos, nuestros técnicos también, definir de qué manera lo estás haciendo cedulación y el Tribunal Electoral para captar las imágenes de estos adherentes. ¿Cuántos delitos electorales se investigan en este momento, sobre todo aquellos de alto perfil? Bueno, mire, nosotros cuando llegamos a la institución recibimos más de 5.000 carpetillas pendientes en trámite, pero aquí hay que advertir una situación, que los expedientes se forman más que todo una vez celebradas las elecciones, porque es como, diríamos, el resabio pues de la conclusión de las elecciones. Nosotros en la actualidad hemos realizado un gran esfuerzo con los escasos recursos que tenemos para adelantar las acciones judiciales, porque el delito principal que manejamos es el de cambio doloso de residencia. Resulta que hay, sobre todo en áreas de difícil acceso, costa arriba, costa abajo de Colón, sobre todo, en donde para poder llegar allá y hacer las investigaciones, pues se requiere una logística muy, muy fuerte y una inversión que al final, si se logra objetivamente el resultado, y es un resultado favorable, desde luego que no compensa la inversión, el gasto, pero ese es el costo de la democracia. Vamos a ir a otro cambio, fiscal. Mire, hablemos un poco del tema del presupuesto. También, ¿cuántas de estas investigaciones involucra a diputados y cuántas han sido trasladadas a la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que todos estos temas son importantes. ¿Y cómo se robustece al final del camino la democracia con todos estos mecanismos, estas normas que buscan al final del camino transparentar la gestión? Yo creo que esto es importante. Lo vamos a hablar ya en el último bloque, luego que regresemos de la siguiente pausa comercial.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el fiscal electoral Dilio Arcía. Usted presentaba algunos delitos electorales, fiscal, puntualmente. ¿Hay algunos que han sido remitidos a la Corte que involucre la participación de diputados de la República? Bueno, nosotros tenemos la experiencia judicial de que y fue en el caso concreto de 5 adhesiones falsas de algunos aspirantes a libre postulación, que iniciamos la carpeta y la procesamos. Sin embargo, la Corte nos ha insistido y ha reiterado en sentencias de que eso no somos competentes. Así lo señala la Constitución Política, artículos 160, 160 y pico. Y por otro lado, que se requiere, para poder imputar a un funcionario de esta magnitud, tiene que haber una prueba idónea. En cuanto a la cantidad de casos pendientes, ahora mismo nosotros tenemos no más de 300 expedientes y esperando para las próximas elecciones para ver qué surge, ¿no? Me imagino que por lo que usted me ha dicho y lo que establece la norma, no le corresponde tampoco a la Fiscalía investigar el caso del vicepresidente de la República y el mensaje que emitió a través de el canal estatal. No está dentro de su competencia. Así es, así es. Pero usted es periodista y yo estoy seguro que su canal también ha transmitido esto que se cuestiona o se cuestionó a Hacer TV, porque ellos lo hicieron dentro de un programa de televisión informativa. Si es una información que lo da, ellos tienen desde luego derecho a transmitir esa información. Pero el tema de que sea fiscal el canal estatal no marca la diferencia. Los otros son canales comerciales, de repente a nivel noticioso sí pudo haber funcionado, pero el hecho de que sea un canal estatal, a su juicio, con su conocimiento, no se constituye en un delito electoral. Definitivamente que no podemos, tendríamos que ver todos los elementos de juicio, porque allí a nosotros vimos la respuesta que dio el director de Ser TV a la Procuraduría en sus explicaciones y hizo una buena sustentación en base a las facultades que la norma legal les permite. O sea que si lo encuadras dentro de esa concepto de que lo que se está es dando una información, no hay por qué considerar un delito. En nuestro país se ha puesto muy de moda el tema de lo que son las glosas. Yo todos los días manejo, cuando llego a la oficina, lo primero que me presenta mi departamento de Relaciones Públicas, que lo constituyen dos personas, lo primero que me ponen son las glosas que han salido y cuál de ellas es más o menos ofensiva, porque no son sustentables en la realidad. La vez pasada se señaló, por ejemplo, para un caso concreto, que el fiscal averigüe qué está pasando en Capira, que están repartiendo bolsas de comida, que no sé qué, en el EMA. Nosotros, en base a esa glosa,
interpusimos una acción, íbamos a pedir una acción exhibitoria y demás para ver efectivamente de que si había o no había la irregularidad, y el juez de garantía nos señaló: no es suficiente evidencia, suficiente mérito, una glosa para que usted interponga una acción de esta naturaleza. Así que, ¿en qué quedamos? Pues no pudimos hacer nada porque simplemente el juzgado dijo: usted, en otras palabras, usted se va a exceder en sus funciones. Y yo, siendo abogado, eso sí, no me voy a extralimitar a mis funciones. Bueno, muchísimas gracias, fiscal. Hay muchos retos, definitivamente. Este tema de CAPIR me llama poderosamente la atención porque tal vez la fiscalía iba a entrar, el juez dijo, bueno, una glosa no necesariamente es un motivo de fuerza y tal vez si hubo algún tipo de delito, ese se dejó por fuera, pudiendo haberse investigado. Muchísimas gracias, fiscal. Hay pues retos importantes y la preparación específicamente que hay a nivel de institución para las próximas elecciones, donde ya hemos visto que los partidos políticos realizan sus internas, se preparan para una contienda electoral. Al fiscal Dilio Arcia, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.